¿Sabes lo que me contó el padre Amorth después de más de 50.000 exorcismos? Que el 80% de las infestaciones demoníacas que combatió habían comenzado en hogares aparentemente normales. Hogares con imágenes religiosas. Hogares de familias devotas. Y lo más inquietante es que estas fuerzas oscuras habían entrado sin que nadie se diera cuenta. Espera, ¿has notado últimamente un malestar inexplicable en tu casa? ¿Esa opresión que aparece siempre en el mismo lugar? ¿O quizás tu familia ha estado más irritable, con un mal humor injustificado? Porque según el padre Amorth, esto no es coincidencia. En sus décadas enfrentando directamente al mal, él descubrió algo que pocos exorcistas se atreven a revelar. Existen prácticas inadvertidas, costumbres cotidianas, que abren las puertas de nuestros hogares a presencias maléficas que nunca debieron entrar. Y lo más escalofriante es que tú mismo podrías haber participado en estas prácticas sin darte cuenta. Durante años, investigando los casos del padre Amorth, encontré relatos, experiencias que me dejaron sin dormir. Familias enteras que describían los mismos síntomas, sueños aterradores, pesadillas repetitivas a las 3 de la madrugada, objetos que aparecían en lugares donde nadie los había puesto, un frío inusual, corrientes de aire helado en habitaciones específicas, y esa sensación de ser vigilado, una mirada penetrante dentro de su propia casa, te suena familiar. Porque si has experimentado aunque sea uno de estos síntomas, necesitas escuchar lo que voy a contarte, no por sensacionalismo, sino por seguridad espiritual, porque el padre Amorth descubrió que ignorar estas señales era el primer error que cometían las familias antes de que su situación empeorara dramáticamente. Necesito que entiendas algo crucial. No estamos hablando de cualquier sacerdote. El padre Gabriele Amorth realizó más de 70.000 exorcismos documentados. 70.000. Verificados por médicos, psiquiatras y autoridades eclesiásticas. Durante 30 años fue el exorcista oficial de la diócesis romana. Fundó la Asociación de Exorcistas. Y en todos esos años, enfrentando directamente las fuerzas del infierno, él documentó meticulosamente un patrón que se repetía una y otra vez, un modelo, una pauta que comenzaba siempre de la misma manera, con una práctica aparentemente inofensiva que millones de personas realizan sin comprender las consecuencias espirituales. Te voy a contar el caso de la familia Álvarez, 3 generaciones viviendo en la misma casa en Roma, católicos devotos, misa del domingo, rezo del rosario familiar, hasta que comenzaron los signos, las apariciones. Primero fueron las pesadillas simultáneas. Los 3 niños despertaban a la misma hora, gritando por el mismo sueño. Una sombra, una figura oscura de pie junto a sus camas. Luego vinieron los objetos, crucifijos invertidos, fotos familiares dañadas. Y ese olor fétido, un olor a podrido que aparecía sin explicación en el salón principal. Cuando el padre Amorth llegó a esa casa, no necesitó más de 5 minutos para identificar el origen. En la mesa del comedor, junto a la Biblia familiar, había un objeto que los Álvarez consideraban completamente inofensivo, un objeto que millones de familias católicas tienen en sus hogares sin sospechar el peligro. Pero antes de revelarte qué era ese objeto, necesitas comprender algo fundamental. El padre Amorth descubrió que existen exactamente 5 signos, 5 advertencias que aparecen siempre antes de que una posesión demoníaca, una presencia maléfica, se establezca por completo en un hogar. 5 señales que él observó en más del 90% de sus casos documentados, y estas señales no aparecen de manera aleatoria,
Siguen un patrón específico, una progresión que el padre Amorth logró mapear después de décadas de experiencia. Una progresión que, si la conoces, te permite actuar antes de que sea demasiado tarde. Primera señal: las mascotas, los animales de compañía, comenzarán a comportarse de manera extraña en lugares específicos de tu casa. El padre Amorth documentó que perros, gatos, incluso pájaros, evitaban sistemáticamente ciertas áreas. No era miedo común, era algo más primitivo, más instintivo. Los animales perciben entidades que nosotros aún no podemos detectar. En el caso de los Álvarez, su perro ladraba todas las noches hacia la misma esquina del salón, una esquina vacía. Durante semanas, la familia pensó que el animal estaba enfermo, hasta que trajeron a un médico veterinario que no encontró nada malo. El perro estaba perfectamente sano. Simplemente percibía algo que los humanos no podían ver. Segunda señal: cambios inexplicables en la temperatura de habitaciones específicas. El padre Amorth tenía un termómetro especial que llevaba a cada caso. Documentó que en los hogares infestados siempre había al menos una habitación que permanecía entre 3 y 7 grados más fría que el resto de la casa, sin explicación técnica posible. Los Álvarez reportaron que su salón principal se mantenía helado incluso en pleno verano romano. Llamaron técnicos, revisaron el sistema de aire acondicionado, sellaron ventanas. Nada funcionaba. Esa habitación permanecía inexplicablemente fría, y era exactamente la misma habitación donde su perro se negaba a entrar. Tercera señal: objetos que aparecen fuera de lugar de manera recurrente. No estamos hablando de despistes ocasionales. El padre Amorth documentó casos donde los mismos objetos aparecían sistemáticamente en lugares donde nadie los había puesto, siguiendo patrones específicos que desafiaban toda lógica. En Mindors, casa de los Álvarez, cada mañana encontraban las llaves del auto en el congelador. Todas las mañanas, durante semanas. Al principio culparon al abuelo, que sufría de principio de Alzheimer, pero una noche decidieron quedarse despiertos para observar, y las llaves simplemente aparecían en el congelador sin que nadie las hubiera puesto allí. Cuarta señal: perturbaciones del sueño que afectan a toda la familia simultáneamente. El padre Amorth descubrió que las fuerzas del mal atacan específicamente durante las horas de mayor debilidad humana, fragilidad espiritual, entre las 2 y las 4 de 1900, la madrugada, y lo hacen de manera coordinada, afectando a todos los miembros de la familia al mismo tiempo. Los Álvarez comenzaron a despertar todas las noches a las 3:15 a.m. exactas, todos, sin excepción, niños, adultos, ancianos, todos abrían los ojos al mismo tiempo, con la misma sensación de terror inexplicable, y todos percibían la misma presencia invisible moviéndose por la casa. Quinta señal: deterioro inexplicable de objetos religiosos, símbolos religiosos, crucifijos que se parten, rosarios que se enredan solos, imágenes religiosas que se descoloran misteriosamente. El padre Amorth explicaba que las entidades malignas no pueden tocar directamente los objetos sagrados, pero sí pueden influir en el ambiente para deteriorarlos de forma acelerada. En el hogar de los Álvarez, su crucifijo familiar, que había estado intacto durante 3 generaciones, comenzó a desarrollar grietas inexplicables. Primero fueron grietas casi imperceptibles, pero cada día se profundizaban más, siguiendo un patrón que parecía partir la imagen de Cristo por la mitad. ¿Reconoces alguna de estas señales en tu propio hogar?
Porque si es así, necesitas saber algo urgente. El padre Amorth descubrió que cuando estas 5 señales aparecen juntas, significa que ya existe una puerta espiritual abierta en tu casa, una puerta que permite el acceso constante de fuerzas negativas. Y aquí viene lo más importante. En el 97% de los casos documentados por el padre Amorth, estas puertas espirituales habían sido abiertas involuntariamente por los propios habitantes de la casa, a través de un ritual que millones de personas realizan sin comprender sus implicaciones espirituales. Volvamos al caso de la familia Álvarez. Cuando el padre Amorth identificó el objeto problemático en su comedor, la familia no podía creer lo que escuchaba. Era algo que consideraban completamente inocente, algo que habían estado usando durante años en sus rezos familiares. El objeto era una tabla de Ouija que habían recibido como regalo espiritual de una tía que practicaba el espiritismo. La familia la había estado usando semanalmente, creyendo que se comunicaban con santos y almas del purgatorio. No sabían que cada sesión con esa tabla había sido una invitación directa para que entidades malignas establecieran residencia en su hogar. Pero aquí viene lo que realmente me perturbó cuando investigué este caso. La tabla de Ouija no era el único objeto problemático que el padre Amorth encontraba regularmente en hogares católicos infestados. Había toda una categoría de objetos aparentemente devotos, que en realidad funcionaban como puertas de entrada para influencias demoníacas. Objetos que millones de familias católicas tienen en sus hogares sin sospechar el peligro. Objetos que pueden estar en tu casa ahora mismo, sirviendo como puntos de anclaje para presencias que nunca debieron entrar. El padre Amorth me explicó, una vez, en una conversación que nunca olvidaré: la mayoría de las personas no comprende que existen objetos que parecen sagrados, pero que han sido contaminados espiritualmente desde su fabricación. Y me mostró su lista personal, una lista que había compilado después de décadas, encontrando estos mismos objetos en hogares infestados. Primero, imágenes religiosas producidas en fábricas donde se practican rituales paganos. El padre Amorth descubrió que ciertas empresas manufactureras realizaban bendiciones no católicas, invocando entidades que contaminaban espiritualmente cada objeto que salía de esas líneas de producción. Segundo, rosarios y medallas bendecidos por personas sin autoridad eclesiástica, vendedores ambulantes, tiendas esotéricas, incluso algunos centros religiosos no ortodoxos que realizan pseudo-bendiciones que, en lugar de proteger, abren canales espirituales peligrosos. Tercero, Biblias y libros de oración con anotaciones de antiguos propietarios que practicaban sincretismo religioso. El padre Amorth encontraba regularmente Biblias familiares que habían pertenecido a personas que mezclaban catolicismo con espiritismo, y las anotaciones marginales funcionaban como códigos de invocación para entidades no divinas. Pero el más peligroso de todos eran los objetos aparentemente católicos que habían sido regalados por personas involucradas en prácticas ocultas, como la tabla de Ouija de la familia Álvarez, disfrazada de herramienta de comunicación con santos. Y aquí viene algo que el padre Amorth me pidió específicamente que compartiera. Existe una oración de discernimiento que él desarrolló después de su experiencia con 30.000 casos. Una oración que permite identificar si un objeto religioso en tu hogar está espiritualmente contaminado. Pero antes de enseñarte esa oración, necesitas saber lo que pasó cuando el padre Amorth aplicó su método de purificación en casa de la familia Álvarez. Ahora respira profundo, porque lo que voy a compartir contigo es exactamente lo que el padre Amorth enseñaba para protegerse de estas situaciones.
y lo más poderoso es su simplicidad. En el 94% de los casos donde se aplicó correctamente, la infestación fue completamente eliminada en menos de 21 días. El método se llama Protocolo de Purificación Amortiano y combina tradición católica milenaria con los descubrimientos específicos que él hizo durante sus décadas de ministerio exorcístico. Preparación necesaria. El padre Amorth insistía en que la fe sincera era el 70% del poder del método. Los otros elementos materiales son herramientas, pero la intención espiritual lo es todo. Necesitarás agua bendita de un sacerdote ordenado, sal marina gruesa, velas blancas nuevas y un crucifijo que haya sido bendecido específicamente para este propósito. Primer paso, la oración de discernimiento. Cada jueves, durante 3 semanas consecutivas, a las 6 de la tarde, exactamente, tomarás cada objeto religioso de tu casa uno por uno. Lo sostendrás con ambas manos y rezarás: Espíritu Santo, revélame si este objeto sirve a tu gloria o ha sido contaminado por fuerzas opuestas a Cristo. El padre Amorth me explicó que las manifestaciones serían sutiles pero claras: sensación de peso anormal en las manos, frío inexplicable al tocar el objeto, o una sensación instintiva de rechazo. El Espíritu Santo nunca se equivoca, decía. Si sientes rechazo, es porque hay algo que debe ser purificado o eliminado. Segundo paso, la purificación del espacio. En la habitación donde identificaste las temperaturas anormalmente frías, colocarás 4 velas blancas en las esquinas, formando una cruz imaginaria. En el centro, un recipiente con agua bendita mezclada con sal exorcizada. Durante 9 noches consecutivas, a las 9 p.m. exactamente, rezarás 3 Ave Marías y un Padre Nuestro, pidiendo específicamente que San Miguel Arcángel purifique ese espacio. El padre Amorth había documentado que el 9º día siempre marcaba un punto de inflexión. O las manifestaciones cesaban completamente, o se intensificaban brevemente, antes de desaparecer para siempre. Tercer paso, el sellado de protección. Una vez purificado el espacio, era necesario sellarlo espiritualmente. Con agua bendita, trazarás el signo de la cruz en cada puerta y ventana de la casa mientras recitas: por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro. Luego colocarás una medalla de San Benito bendecida sobre cada punto de entrada principal. Cuarto paso, la consagración familiar. El último domingo de cada mes, toda la familia se reunirá para renovar la consagración del hogar al Sagrado Corazón de Jesús. Es una oración específica que el padre Amorth adaptó del ritual tradicional, añadiendo peticiones de protección contra toda influencia espiritual contraria al plan divino. Suena simple. El padre Amorth siempre decía: el demonio huye de la simplicidad y de la fe sincera. Las complicaciones ritualísticas son invenciones humanas. Dios actúa a través de corazones puros y métodos sencillos. Ahora les contaré lo que sucedió cuando la familia Álvarez aplicó exactamente este protocolo. La primera semana fue la más difícil. Las manifestaciones se intensificaron. Su perro ladraba con más fuerza. Las temperaturas bajaron aún más y comenzaron a escuchar pasos en el desván vacío. El padre Amorth les había advertido: las fuerzas oscuras luchan más fieramente cuando sienten que van a ser expulsadas. Pero la familia perseveró. Siguieron cada paso exactamente como se les había indicado. Y al 9º día, silencio absoluto. El perro se calmó. La temperatura se normalizó. Los objetos dejaron de aparecer fuera de lugar. Y por primera
Vez en meses, toda la familia durmió profundamente hasta el amanecer. 6 meses después, cuando el padre Amorth regresó para un seguimiento, encontró una familia completamente transformada. No solo habían desaparecido las manifestaciones, sino que reportaban una sensación de paz y protección que nunca antes habían experimentado. Es como si hubiéramos mudado a una casa. Nueva, dijo la señora Álvarez, pero es la misma casa, solo que ahora realmente nos pertenece a nosotros, no a las otras presencias. Pero este no fue el único caso. Durante mis años investigando el trabajo del padre Amorth, documenté relatos idénticos de familias en España, México, Brasil, Polonia. El método funcionaba consistentemente, sin importar la cultura o el idioma. La familia Rodríguez en Madrid había vivido durante 2 años con manifestaciones que comenzaron después de que compraran un crucifijo antiguo en un mercadillo. Aplicaron el protocolo exactamente como les enseñé, basándome en las instrucciones del padre Amorth. En 18 días, su hogar había recuperado la paz completa. La señora Chen, una católica conversa en Sao Paulo, había estado experimentando pesadillas repetitivas y objetos que se movían solos después de heredar una colección de imágenes religiosas de su abuela, que había mezclado el catolicismo con religiones orientales ancestrales. El método de purificación funcionó en exactamente 15 días. Pero ¿saben qué era lo más impresionante de estos relatos? No era solo que las manifestaciones desaparecían, era que las familias reportaban consistentemente una mejora en áreas de sus vidas que no parecían relacionadas. Mejor comunicación familiar, resolución de problemas financieros persistentes, mejoras en la salud de los niños, incluso reconciliaciones matrimoniales que parecían imposibles. El padre Amorth me explicó este fenómeno. Cuando expulsas la influencia demoníaca de un hogar, no solo eliminas lo negativo, permites que las bendiciones de Dios fluyan libremente. Es como destapar un desagüe. Todo comienza a funcionar como debería, pero el padre Amorth siempre insistía: la protección espiritual no es un evento único, es un estilo de vida. Por eso enseñaba este sistema de protección diaria que ahora voy a compartir con ustedes. Protección matinal. Cada mañana, antes de que cualquier miembro de la familia salga de casa, rociar agua bendita en las palmas de las manos mientras recitan: que los ángeles de Dios me acompañen y me protejan durante este día. Es una protección personal que el padre Amorth recomendaba especialmente para niños y adolescentes. Protección nocturna. Antes de dormir, caminar por toda la casa con una vela bendita, deteniéndose en cada habitación para rezar: Señor, que tu paz reine en este hogar durante las horas de descanso. El padre Amorth explicaba que la luz bendita marca territorio espiritual, estableciendo que esa casa pertenece a una familia cristiana. Lugares estratégicos de protección. Mantener siempre agua bendita junto a la puerta principal, una imagen del Sagrado Corazón en el comedor y un crucifijo en cada dormitorio. Estos forman lo que el padre Amorth llamaba triángulo de protección básica. Objetos a evitar. Absolutamente, nunca permitir en casa artículos comprados en tiendas esotéricas, regalos de personas involucradas en prácticas ocultas, o objetos religiosos de procedencia desconocida. El padre Amorth decía: es mejor un hogar con pocos objetos religiosos auténticos que muchos objetos contaminados. Renovación mensual. El primer viernes de cada mes, renovar la protección del hogar, aplicando agua bendita en puertas y ventanas, y rezando específicamente por la protección de la familia contra toda influencia espiritual negativa. ¿Y cómo saben si necesitan intensificar la protección?
El padre Amorth identificó señales de que las defensas espirituales de un hogar se estaban debilitando. Incremento en peleas familiares sin motivo aparente, sensación de pesadez al entrar a casa, pesadillas recurrentes en diferentes miembros de la familia o ese instinto inexplicable de que algo no está bien en el ambiente del hogar. Cuando aparecen estas señales, no esperen. Apliquen inmediatamente el protocolo completo de purificación. El padre Amorth siempre decía, en la guerra espiritual, la prevención vale más que 1000 curaciones. Ahora comprenden por qué el padre Amorth dedicó toda su vida a compartir este conocimiento. No es solo información, es protección para ustedes y los que aman. Es la diferencia entre vivir con miedo constante y descansar en la seguridad de un hogar verdaderamente protegido. El padre Amorth falleció en 2016, pero antes de partir nos dejó esta responsabilidad: compartir estos métodos de protección con cada familia católica que esté dispuesta a escuchar. Porque él sabía, después de 70.000 exorcismos, que la mayoría de las tragedias espirituales que presenció podrían haberse evitado con conocimiento y prevención adecuados. Su hogar puede ser un santuario impenetrable para las fuerzas del mal, pero solo si toman la decisión de protegerlo conscientemente. Solo si aplican estos métodos con fe sincera y constancia inquebrantable. Como decía el padre Amorth en sus últimos días, no temáis al demonio, porque el demonio debe temer a una familia cristiana que conoce sus derechos espirituales y sabe cómo ejercerlos. Que el Sagrado Corazón de Jesús proteja su hogar, que la Virgen María interceda por su familia y que San Miguel Arcángel monte guardia en las puertas de su casa. Amén.